Continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Autoridades, diputados y diputadas, señor presidente del Gobierno. Escribía un camarada, Miguel Hernández, que hoy cumple de su nacimiento 110 años, que no hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Quizás estas palabras de Miguel Hernández sean un buen ejemplo de ese dolor que este portavoz, que Izquierda Unida también comparte, como el del conjunto de portavoces que han intervenido antes que yo, y que, desde luego, debemos tener muy presente, conmovernos, debemos tener muy presente a las víctimas, al sufrimiento que está generando tanto dolor, precisamente si queremos resolverlo, si queremos atender a sus efectos y dar respuesta a sus consecuencias. Por eso, reconocer la dimensión pandémica de este problema, es verdad, nos tiene que hacer actuar con rigor, y hacer eso implica reconocer que no hay, evidentemente, recetas previas, que todos estamos sumidos en la incertidumbre y, por eso, quizá 3 pilares básicos para centrar cualquier tipo de actuaciones serían el de la conciencia de la dificultad, el de la necesidad de la sensibilidad y el de la certeza de la vulnerabilidad. Yo creo que esas 3 cuestiones deben regir todas nuestras actuaciones a la hora de afrontar este debate. Esta crisis, señor Lambán, nos está poniendo a prueba, usted lo reconocía ayer, y corremos el riesgo todos, unos y otros, de no incorporar los aprendizajes que nos deja debidamente, que requieren de mucha audacia, que requieren de mucho compromiso, como les decía, con los que están sufriendo, pero que también requieren de mucha vocación y, sobre todo, de pocas excusas. Creemos que este debate debe servir para analizar, para reflexionar, para debatir sobre el rumbo de las políticas desplegadas y corregir aquellas que sea necesario cambiar. Y le hablo de analizar si la orientación de las políticas da respuesta eficaz al problema, si estamos priorizando la lucha contra la desigualdad o si las políticas en materia económica indiscriminadas a veces están siendo las correctas. Pero también debemos saber si estamos abordando la necesidad de pensar en un reparto justo de las cargas que va a implicar y va a generar la COVID-19. Izquierda Unida considera que estas cuestiones nos tienen que llevar a varios aprendizajes, que son, al final, cuestiones que podemos compartir. Acordar y reforzar transformando los servicios públicos para garantizar que dan respuesta eficaz y ágil a los problemas reales de la ciudadanía y que no se hace negocio con ellos. 2, enfocar todas las herramientas de estímulo económico, condicionándolas a ese cambio de modelo productivo que garantice condiciones dignas, igualdad, sostenibilidad, vertebración, lucha contra la emergencia climática, etcétera. Y 3, hacer que la justicia llegue también, como le decía, al reparto de esas cargas. Porque lo que está en riesgo si no damos respuesta a todas estas cuestiones es que esa crisis de legitimidad, esa crisis de credibilidad que tienen nuestras instituciones y que encuentra en la incertidumbre y la confusión propia de estos momentos, pero también en el desamparo de amplias capas de la población que no están encontrando respuesta en sus instituciones, pues un caldo de cultivo complicado. Una crisis, además, esta, que ha encontrado en esta pandemia y en sus efectos un catalizador perverso y que la ultraderecha, como estamos viendo, está utilizando de forma absolutamente irresponsable para alimentar discursos que traen malas consecuencias, discursos que dentro de esa estrategia reactiva nos pueden llevar a poner en jaque cuestiones tan básicas para este país de países como la descentralización o el autogobierno. Yo comparto con usted en la necesidad de avanzar a la federalidad como ese valor característico y republicano, pero también creo que otra de las cuestiones que está en riesgo precisamente son los principios éticos de cualquier democracia avanzada, y el republicanismo nos lo señala: laicismo, igualdad, solidaridad, justicia, también ecologismo y feminismo queremos incorporar. Esas cuestiones son las que están en riesgo y, por lo tanto, señor Lambán, para hacer efectivos estos valores que cristalizan y se materializan a través de unos servicios públicos fundamentales, tenemos que garantizar que esos servicios, esas instituciones,
velan por su garantía y salvaguarda. Es decir, el reto es salir de esta crisis fortaleciendo el crédito de nuestras instituciones a través de la resolución real de los problemas de la gente y de la garantía de sus derechos fundamentales. Y también le pido que incorpore a ese reto el de combatir el revisionismo histórico de la ultraderecha, ante lo que el mejor antídoto lo encontramos en el desarrollo de nuestras políticas de memoria frente a ese egoísmo, ese miedo y esa superstición y esa mano dura a los que las fuerzas reaccionarias nos quieren devolver. Por lo tanto, señor Lambán, unidad sí, pero ¿para qué? Transversalidad sí, pero ¿en torno a qué? Yo creo que es un momento de hablar de modelos y es un momento también de poner encima de la mesa que no podemos aceptar la instalación de marcos de pensamiento totalizadores o de discursos vacuos, porque eso no suma. Eso aplana, eso resta calidad democrática. Y también hay una cuestión que creo que es imprescindible, además de ese debate de las ideas. Es imprescindible que garanticemos, más allá de ruedas de prensa, una información veraz, señor Lambán, que permita el desarrollo de la capacidad crítica de la ciudadanía, que lo permita también que se asuma esa corresponsabilidad que les estamos exigiendo y que se haga sin paternalismos, censuras ni culpas. Creo que es importante y creo que es de calidad democrática. Porque, señor Lambán, las ideologías no son un partido ni una bandera vacía. Las ideologías están siempre allí. Las ideologías responden a valores éticos, a fundamentos éticos, que al final acaban caracterizando nuestra comunidad política. Y eso es una realidad. Individualismo o reflexión y respuesta colectiva. Libre mercado, planificación colectiva para la garantía de los derechos del común. Estas cuestiones, desde una perspectiva evidentemente ideológica, hay que responderlas porque es desde ahí desde donde se nos interpelan. Y todos tenemos una respuesta, todos y todas tenemos una respuesta, y es ideología. Y lo deseable no es su superación. Lo deseable es que todos tengamos voluntad cierta para querer encontrarnos en la búsqueda de estas respuestas a estas cuestiones y también a otras, cuya prelación también depende necesariamente de esos principios y valores ideológicos. Porque al final despolitizar, desideologizar la política, además de un oxímoron imposible, señor Lambán, no deja de ser, en determinados discursos, una coartada, porque, como le digo, ideología, señor Lambán, hay siempre, siempre. Izquierda Unida estará afanada en dar respuesta a estas cuestiones y a otras que vamos a ir desgranando. Y necesitamos compartir diagnóstico. Yo comparto diagnóstico con algunas de las intervenciones previas, pero no voy a compartir solución. Estoy convencido. Y tampoco voy a compartir modelo del de que parte ese diagnóstico analítico que Izquierda Unida quiere compartir con usted. Espero que con ustedes podamos llegar a acuerdos. Hablábamos de que la COVID había puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema. Años y años y años de recortes, años y años de debilidad de lo público, que se han visto materializados en la incapacidad de las respuestas y en una administración profundamente, en ocasiones, burocratizada. Modelo sanitario, profundamente hospitalario antes de la COVID, con detrimento de redes básicas de salud, de atención primaria, de salud pública, de salud mental. Esa era una realidad estructural, de modelo queremos hablar. Ya sabemos lo que ha pasado. Vamos a cambiarlo cambiando estructuralmente y dando los pasos para no equivocarnos. Hablamos también de educación. Claro que se ha avanzado, igual que en todos los servicios públicos, con nuestro concurso, apoyándoles, obviamente, recuperando esos recortes, pero seguíamos lastrando en materia educativa, por ejemplo, importantes déficits, y le hablo de los alumnos con necesidades especiales educativas, los alumnos con necesidades de apoyo educativo, la falta de inversión en infraestructuras más potente, el incremento de la inversión en educación, el déficit en materia de debate sobre ratios, reducción de ratios y horas docentes, en fin, una serie de cuestiones. Políticas de cuidados, especialmente en aquellas relacionadas con el despliegue de la ley de la dependencia, el modelo residencial, la reducción de las ratios cuidador-residente, políticas de recursos públicos que permitiesen que los mayores se pudieran quedar en el entorno que, si así lo deseaban. Los desahucios, problema que seguía estando a pesar de tener una ley, esa 1016 de emergencia social, que nunca al final acabó garantizando el derecho a techo, la respuesta habitacional a los problemas que tiene y sigue teniendo miles de aragoneses. La cobertura a través de ese ingreso aragonés de inserción, de las ayudas de urgencia, de las ayudas de integración familiar, en ocasiones no daba respuesta a esa situación de pobreza que incrementaba hasta tasas del 20% de riesgo de pobreza y exclusión social antes ya de la crisis, señor Lambán. Y las leyes aprobadas en materia de derechos, en materia de muerte digna, igualdad de oportunidades, ley trans, ley LGTBI, seguían sin desplegarse debidamente. Ese era el escenario previo y en materia económica también tenemos
tenemos diferencias, la precariedad, la desigualdad. Hay que hablar de esas cuestiones cuando se habla del impulso de determinados sectores productivos. Seguían afectando a amplias capas de la población, a jóvenes, a mujeres, trabajadores pobres, un nuevo concepto que la crisis ha venido a agravar. Muchos de ellos, además, en sectores que se consideran y se consideraban estratégicos. Quizá relevante es el caso de los falsos autónomos, que si bien es cierto que se ha regularizado en el ámbito de la transformación cárnica gracias a la acción sindical fundamentalmente, en otros sectores como los riders, dependientes de otros en auge, como el de las plataformas digitales, tremendamente complejo, siguen siendo una realidad. Y en este sentido yo también le pido que pensemos que tiene que ser regulado ese mundo de las plataformas digitales y no solo apoyado críticamente, porque puede derivar en una realidad de precariedad mucho peor todavía. La hostelería, el sector de cuidados, todos esos sectores estaban inmersos en una precariedad y en una siniestralidad laboral también que afectaba especialmente a las mujeres, como la brecha salarial y a los jóvenes. Con una economía, además, que teníamos también muy dependiente de la exportación. Es verdad que ahora determinados sectores nos están, de alguna manera, ayudando. La industria palía mucho, pero estamos sufriendo una desindustrialización en Aragón más que preocupante. Hay que recordar la empresa Future Pipe de GEA, de nuestro pueblo. Hay que recordar Schindler. Hay que recordar también lo que pasó en las cuencas mineras y la desindustrialización. Hay muchos proyectos encima de la mesa, pero todavía no conocemos ninguno. Hay que recordar también lo que pasó en Lausanne y lo que está pasando ahora en Alumansa o en Ferroatlántica. En fin, quizás ya todas estas síntomas nos estaban llamando a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia modelos más resilientes y avanzar hacia otro modelo productivo que genere bienestar y que evite la desindustrialización y que fije población. Y seguíamos apostando y seguimos apostando por lo mismo, por la cultura de lo macro, las macroproyectos, las macroempresas, los macromataderos, la macroindustria, los macroestaciones de esquí, los macrocentros comerciales. Y eso es un error, era un error y sigue siendo un error si no tenemos alternativas y si no trabajamos en otra dirección. Por lo tanto, y en esa dirección nosotros le proponíamos economía social, comercio de proximidad, impulso de la ley de autónomos en condiciones, producción agraria sostenible, reindustrialización, impulso desde el sector público de nuevos centros de I+D+I en las zonas en transición, investigación fundamental, es lo único que nos va a sacar de esta, la ciencia. Actividad productiva desde lo público en torno a sectores productivos que generen bienestar precisamente para no dejar en manos del mercado aquello que no nos va a satisfacer en un momento crítico como el vivido. Y hablábamos de energético, ambiental, farmacéutico, por poner unos ejemplos. Y fíjese, le estoy hablando de cuestiones que firmamos en un pacto, usted y yo. Estas cuestiones usted y yo las firmamos en un pacto de investidura y las habíamos debatido ya en presupuestos anteriores. Y hablábamos también de una cuestión que a nosotros nos preocupaba mucho, que es el déficit financiero estructural que acomete esta comunidad y que todos los años más o menos son 300 millones a tenor de los informes de la Cámara de Cuentas de la Cuenta General. 300 millones. Izquierda Unida siempre, en todo momento, ha compartido con usted la necesidad de un cambio de modelo de financiación autonómica, pero siempre también ha exigido que abordemos el debate de la corresponsabilidad y que abordemos el debate de la fiscalidad en Aragón. Y ayer y hoy usted ha vuelto a rehuir esa necesidad, incluso ha hecho gala de una cuestión que le diré más adelante. En este escenario llegó la crisis, llegó el COVID, señor Lambán, y creo que es correcto valorar si esos acuerdos que teníamos antes siguen siendo válidos. Es una pregunta que yo le hago. ¿Los acuerdos que teníamos siguen siendo válidos? Porque usted ha hablado de releer acuerdos. Izquierda Unida cree que sí. Izquierda Unida cree que estas cuestiones, actuar en esta materia, es imprescindible. Porque la COVID deja 4 aprendizajes fundamentales. El primero, la importancia de los servicios públicos y su papel director como garantes de seguridad y protectores de vida. La segunda, la centralidad del trabajo. La centralidad del trabajo y del papel protagonista de quienes desde el supermercado hasta los hospitales, desde el taxi hasta el campo, han permitido que vayamos afrontando esta situación y saliendo hacia adelante. En muchos casos, poniendo en riesgo incluso su salud. Es verdad. Y yo creo que ahora esa gente, esos trabajadores y trabajadoras se merecen algo más que reconocimientos, que palmadas, se merecen acciones, se merecen que se les ponga en el centro de todas y cada una de las políticas, ellos y sus condiciones de trabajo. La tercera es la necesidad del compromiso colectivo, lo compartiremos, de la solidaridad y la responsabilidad social. En nuestras manos está actuar como un organismo que se cuida, un organismo que se protege y no un organismo que se autodestruye por la vía del individualismo y de la insolidaridad. Eso es verdad, está en manos de todos y de todas, del conjunto de la sociedad. Y la cuarta, pero no menos importante, señor Lambán, es la necesidad de otro modelo de producir y otro modelo de consumir. Hay que garantizar el equilibrio ecológico. La COVID es consecuencia de eso también.
Por lo tanto, creemos que la conjugación de estos 4 actores, de estas 4 cuestiones, tiene que caracterizar y tiene que regir las políticas desarrolladas. Y yo lo que voy a hacer ahora es valorar si ustedes y nosotros, desde la oposición, o yo, desde Izquierda Unida en este caso, hemos asumido estas medidas como medidas que deben de garantizar la acción política del Gobierno. Lo primero que debemos asumir, en cualquier caso, para actuar en consecuencia, para que este debate nos sirva para analizar y corregir, es que quizá ese equilibrio que diseñamos entre salud y esa vuelta teórica a la nueva normalidad ha fracasado, no ha funcionado. No ha funcionado. Ni aquí ni en ningún sitio. No estamos hablando de que Izquierda Unida tenga una respuesta, pero no ha funcionado tal y como se planteó. Hoy debemos volver a incidir en que lo primero es la vida, que proteger la vida es protegernos colectivamente y es fundamental esa cuestión para superar la situación. Izquierda Unida sabe que va a apoyarle siempre, no de forma crítica, nunca, en todas aquellas cuestiones que tengan que ver precisamente con la salvaguarda de la vida y con la lucha contra la enfermedad, poniendo siempre por delante, y es algo que le hemos exigido en alguna ocasión porque nos ha parecido que no era así, que lo primero tiene necesariamente que ser la salud. Hoy hemos oído discursos aquí que se deshacían en cuanto empezaban a concretarse. No se puede estar criticando que lo primero es la salud, y después decir que porque las medidas tomadas para la salud al final acaban afectando a la economía, no se pueden tomar esas medidas. Izquierda Unida no va a estar en esa incoherencia, sabe lo que está diciendo, pero porque sabe lo que está diciendo también le va a exigir que respondamos debidamente a los efectos que esas políticas van a tener. Y creemos que es verdad que la incertidumbre de los primeros días ha sido y generó una situación que permitía improvisar o que obligaba a improvisar, pero, presidente, lo que en su día pudo ser una necesidad, hoy, en ocasiones, se está convirtiendo en una opción. Y nosotros no estamos de acuerdo con determinadas opciones que ustedes están eligiendo. Y voy a empezar a hablar de modelo, que yo creo que es para lo que estamos aquí, para confrontar modelos y buscar soluciones. Por ejemplo, apostar por la sanidad pública colisiona, a nuestro juicio, diametralmente con incrementar las externalizaciones frente al fortalecimiento de nuestro sistema público de salud, que además requiere de reformas internas intensas en materia de gestión para garantizar su mejora, que necesita recuperar servicios públicos externalizados, hemos hablado mucho del de las ambulancias, porque se han demostrado profundamente ineficaces en manos privadas, y que, en cualquier caso, exige que estemos velando por el cumplimiento de esas externalizaciones. Eso también lo tenemos acordado. No puede ser que en estos momentos una consejera de Sanidad o un presidente vayan a apoyar la construcción de un hospital privado o la inauguración de un hospital privado en un momento en el que la sanidad aragonesa está al límite, en que los profesionales están al límite y en el que los seguros privados en algún caso están incrementándose hasta en un 186%. Estamos mandando un mensaje muy peligroso, señor Lambán, con nuestras actitudes, muy peligroso. Y evidentemente podemos compartir las carencias en el sistema sanitario, pero no estamos compartiendo con la derecha las soluciones. Yo le pido que usted aclare qué papel va a jugar en ese sentido el interés privado en el ámbito de la prestación de los servicios públicos. Del mismo modo que se diseñó, hemos discutido mucho también con el consejero de Educación, un plan de inicio de curso que a nuestro juicio debería haber sido muchísimo más ambicioso en materia de reducción de riesgos. No eran suficientes 450 profesores. Ahora mismo tenemos un problema con la semipresencialidad serio en secundaria, muy serio, porque además, como no hay más horas, no se está pudiendo garantizar la asistencia telemática a esos alumnos que se quedan en casa, señor Lambán. Y esto hay que remediarlo. Se está además, de nuevo, gestionando la realidad que ya atravesaban los alumnos en desventaja o los alumnos de educación especial, no con la agilidad oportuna y con la rapidez y la urgencia que requiere la situación, y se están incrementando las brechas. Y eso es lo que nos preocupa, que se incrementen las brechas. Yo le pregunto, ¿cómo hemos invertido los fondos extraordinarios que nos llegaron para la COVID en materia educativa? Porque no podemos gastarlos en cuestiones ordinarias. En materia de cuidados, estas Cortes han acordado multitud de propuestas. Izquierda Unida lanzó varias de ellas. Una general que nos invitaba a hacer un debate sobre el modelo de cuidados. Un debate público, político, social, del conjunto de la sociedad, porque todos vamos a tener que ser cuidados o vamos a cuidar en algún momento, y que pusiese negro sobre blanco pues medidas de conciliación, corresponsabilidad y cuidados que dieran respuesta al conjunto de la sociedad y que no hiciesen que al final la conciliación recayese siempre sobre la mujer,
que es lo que ocurre y, a pesar del Plan Me Cuida, es lo que va a seguir ocurriendo y no hay nada nuevo. Hablábamos incluso de mejorar nuestra red de servicios sociales para poder avanzar en ese servicio público de cuidados y de mejorar, si no, las herramientas de las que disponía la comunidad para dar respuesta a esas necesidades. Pero al final siempre es la misma respuesta, un debate competencial. El hambre no entiende de competencias, los problemas no entienden de competencias. Yo estoy de acuerdo con usted cuando habla de cogobernabilidad. Avancemos en cogobernabilidad y devolvamos, por ejemplo, esa cobertura del IAI, que nos preocupa y nos preocupa mucho. Mucho, señor Lambán. Se acordó en esta Cámara cuándo se va a volver a dar esa cobertura a los nuevos necesitados y necesitadas de ella. Esa es la pregunta también. Hablábamos también de los ayuntamientos que están respondiendo a estas cuestiones y ahora, además, sin las ayudas que les llegaban, a las ayudas de cuidados y corresponsabilidad, porque se está optando por otro modelo que es el mismo modelo que en muchos servicios públicos, la externalización mediante la vía de la concertación. Y eso no puede ser. Primero, porque resta recursos de los servicios y del sistema público. Segundo, porque no garantiza equidad, porque no llega al conjunto del territorio, porque no es verdad que tenga las mismas oportunidades si se busca un recurso en el mercado una persona de un pueblo que una persona de la ciudad. No es lo mismo. Por lo tanto, tiene que haber un servicio público y para eso no podemos detraer ni uno de los recursos de los que disponemos en beneficio del interés, en este caso concreto, privado. Porque es que además se refuerza un mensaje que es perverso, que es, dicen, no, es que lo privado gestiona mejor, y no es cierto. Es más caro, llega a menos lugares y al final tiene a la gente trabajando de forma más precaria. Y eso lo hemos visto también en el ámbito de las residencias. Y yo quiero agradecer especialmente el trabajo de los profesionales, de las profesionales y del departamento. Es decir, claro que hay que reconocer los esfuerzos. Es que quien no reconozca los esfuerzos se equivoca, pero hay cosas que hay que corregir. Teníamos el debate de ratios, las reformas estructurales antes ya de la pandemia. Necesitamos pensar, incorporar nuestro sistema residencial en el ámbito de ese modelo, de ese sistema general de cuidados. Y eso es urgente. Un decreto del año 92 para determinar cuántas cuidadoras por residente. No puede ser. Tenemos que avanzar. Por lo tanto, la urgencia es necesaria. Igual que se ha sido urgente en derogar el IAI, que yo creo que fue un error, así lo hemos dicho desde el minuto cero, es urgente restituir la agilidad necesaria de la Administración para dar respuesta a todas estas cuestiones, porque no podemos permitirnos, además, no entender que lo que está pasando es que se están generando nuevas bolsas que están al borde de la pobreza y van a caer todas de golpe. Un 29% casi de las familias de los hogares aragoneses ahora mismo con trabajo, dice que tiene problemas para afrontar un gasto extraordinario y que tiene inestabilidad laboral. ¿Qué estamos disponiendo para garantizar un cordón de seguridad para que esa gente no entre en situación de vulnerabilidad evidente o extrema vulnerabilidad? Ese es un debate que tenemos que afrontar. Y ese es el debate que Izquierda Unida quiere poner encima de la mesa con un mensaje claro de fortalecimiento de los sectores públicos, servicios públicos, como garantía de derechos fundamentales y un país que cuida. Es necesario. Y claro, todo esto, señorías de la derecha, podría haber sido mucho peor si no hubiéramos desplegado esa cobertura hasta para 130.000 personas a través de los ERTEs, que en otras condiciones y en otras circunstancias se hubieran quedado tirados. Por lo tanto, lo que yo le vengo a decir, señor Lambán, es que no es suficiente. No es suficiente y hay que ser ágiles y hay que ser audaces y hay que ir más allá. Y esto exige de posición y esto exige de prelación de prioridades. Y esto pasa por poner la lucha contra la desigualdad en el centro, no desde los que generan teóricamente la riqueza, sino desde los que acaban produciéndola todos los días en el Tajo, haciendo que llegue a la ciudadanía. Eso es lo que Izquierda Unida quiere decirle hoy. Hablamos de los desahucios también en esta parte de servicios sociales, a ver cómo está hoy la situación. Siguen produciéndose. Hoy mismo había una manifestación, una concentración enfrente del Pignatelli, exigiendo una respuesta, el cumplimiento de la ley que tenemos. Esto hay que resolverlo también, señor Lambán. Es urgente y perentorio. Y no podemos participar, porque si no resolvemos por la vía de los hechos, lo que no podemos tampoco es participar en una campaña, en esa falaz campaña mediática, auspiciada y orquestada por una empresa de seguridad en torno a la propiedad de la vivienda, que lo único que hace al final es criminalizar la pobreza. Ya sabe de lo que le estoy hablando. Es decir, el problema de hoy es un problema habitacional de desahucios. Esa gente que está metiéndose en casas vacías, en el 80% propiedad de fondos buitres y de bancos rescatados con dinero público, tiene amparo jurídico, pero no se le da respuesta real y, por lo tanto, tiene que entrar a vivir en casas vacías que, en otro orden de cosas, como le digo, hemos rescatado entre todos. No se puede ser copartícipe de campañas que criminalizan esa realidad. A esa realidad hay que dar respuesta y poner a cada uno en su lugar. Y eso es propio de la sensibilidad que le exigía al principio y de un Gobierno que, en cualquier caso,
tiene esa sensibilidad. Entienda, por lo tanto, que haya cuestiones que no comparta. En materia de derechos sociales, de vivienda, de salud, de educación, que nos quedamos cortos y que queremos ir más allá. La pobreza ha crecido muchísimo en Aragón. 53% de la población ya sufre dificultades para llegar a fin de mes. El 10% más rico cobra 10 veces más que el 10% más pobre. Eso es una realidad que incrementa una brecha absolutamente insoportable. Y no podemos dejar atrás a la gente sin garantizar una respuesta eficaz desde el ámbito de nuestras instituciones. Hablamos el otro día de maltrato institucional, señor Lambán, y yo le recordaba algunos ejemplos. Y hoy quiero hablarle de otro porque usted ayer dijo una media verdad, que es que habíamos recuperado la cobertura sanitaria universal. Y no es cierto. Hoy solo se da cobertura por COVID y no hay otro modo de garantizar el acceso a la sanidad a través de informe social para ciertos colectivos. Hoy pasa eso. Por lo tanto, nosotros lo que le volvemos a pedir es la garantía de cobertura salud universal. Es una cuestión fundamental también. Por tanto, ese buen trato tiene que ser característico en la Administración y tenemos que garantizarlo. Yo le pido que haga con las familias, con las personas, lo mismo que va a hacer con las empresas. Ese plan para agilizar y desburocratizar la actividad económica, yo se lo pido para agilizar y desburocratizar la atención a la ciudadanía. Es importante. En materia económica, pues también tenemos muchas dificultades para entender lo que están haciendo después, fundamentalmente después del levantamiento del estado de alarma y la interpretación de la EARSE. Lo primero, no entendemos por qué no hay condicionalidad alguna en las ayudas públicas que estamos insuflando al sector productivo. No lo entendemos. Las ayudas deberían de ser, como decimos siempre, a quien las necesitase, Y además deberían estar condicionadas a esa transición ecológica imprescindible y a la igualdad y al trabajo digno. Eso es lo que debería caracterizar esas ayudas y no ayudas lineales que al final acaban además perdiendo efectividad porque se diluyen. Y en ese sentido volvemos a decir que no está habiendo coherencia y condicionalidad en el ámbito de la aplicación de la estrategia. No podemos estar apoyando el modelo social agrario mayoritario en las negociaciones con la PAC y, por otro lado, estar impulsando el desarrollo del modelo agroindustrial que acaba con el primero. Es que, al final, eso nos lleva a que del total de la producción final agraria, solo el 20% responda a quienes viven, trabajan y fijan población en el territorio y mantienen un modelo social sostenible, agrario sostenible. Y el otro, pues a la agroindustria, que acaba uberizando el campo, que lo que acaba haciendo es precariedad, temporalidad y, sobre todo, como le digo, insostenibilidad. Tampoco puede ser que mientras los pequeños comercios tienen que cerrar, y no solo por las limitaciones horarias, pues bueno, le bajemos los impuestos a las grandes superficies, permitamos que abran más domingos y encima estos días asistamos atónitos y atónitas a la inauguración de un nuevo centro comercial con unas filas absolutamente de miles y miles de personas que cuando menos ruborizan. No puede ser. Es cuestión de elegir, porque no se puede estar a todo. No se puede estar tampoco apostando, dando ayudas públicas y rebajando los impuestos al juego, mientras, por otro lado, cerramos las casas de juventud, pero mantenemos abiertas las casas de apuestas. El mensaje que estamos mandando a quienes les estamos pidiendo responsabilidad es cuando menos peligroso, señor Lambán. No podemos dejar que se despliegue el sector de las renovables. Las eólicas sí que están creciendo, pero sin tener absolutamente ninguna planificación estratégica en este sentido. El problema no es la generación, el problema es la democratización del acceso a la energía. ¿Dónde está la eficiencia energética pactada, la rehabilitación? Esas cuestiones que usted y yo acordamos ahora en los presupuestos anteriores y también en la legislatura anterior. Yo creo que por ahí deberíamos de ir. Sabemos que el COVID ha obligado a reorganizar el presupuesto, pero Izquierda Unida no apoyó la estrategia para, por ejemplo, restar recursos a las políticas de conservación para la biodiversidad y el desarrollo sostenible o la eficiencia energética. Y mucho menos para financiar, por ejemplo, las ayudas a las ganaderías de toro bravo que no estaban acordadas en la estrategia. Eso no lo acordamos. Pero quitamos de unas cosas que sí para llevar a otras cosas que no. Ni tampoco creemos que las ayudas, sin más, al turismo o la promoción, como le decía, empresarial, sin condición, sin que lleguen a esos hosteleros que hoy estaban en la puerta y a sus trabajadores, sirvan efectivamente para garantizar el objetivo que deben perseguir. Por eso, para eso tampoco creíamos que la estrategia iba a ser la herramienta. Y tampoco creemos que sea bueno, por ejemplo, recortar en cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta además la globalidad de la pandemia y teniendo en cuenta que además los presupuestos que ya teníamos venían de un incumplimiento del Pacto por la Cooperación. En fin, se lo digo porque usted hablaba de transversalidad, de unidad, pero es que todas las elecciones que se están haciendo a la hora de interpretar la estrategia aragonesa de recuperación social y económica están yendo en una dirección y nosotros no compartimos esa dirección. Hoy han salido las ayudas para cultura, hoy.
Hoy salen publicadas en el Boletín Oficial. Bienvenidas. Llevamos muchos meses esperándolas, muchos meses. Ahora bien, también le voy a decir una cosa. Sigue habiendo sectores profundamente vulnerables del ecosistema cultural que se quedan fuera de esas ayudas tal y como están redactadas. Habrá que hacer algo, señor Fazi, y habrá que reaccionar también en ese sentido. Y no estamos hablando de profesionales que no responden a las fórmulas societarias que ustedes han arbitrado como auxiliables en la convocatoria. Esas cuestiones son las que hay que elegir y nosotros creemos que no se está eligiendo de forma correcta. Porque además colisiona todo esto con la coherencia que tenemos que mantener de cara a poder destinar correctamente los fondos que nos van a permitir gestionar todo este presupuesto, que van a ser europeos y de los presupuestos generales del Estado y transferencias del Estado, casi en un 76%. Vamos a tener unos buenos presupuestos, pero habría que condicionar todas estas políticas y ser coherentes con esas líneas. Yo creo que la lealtad la entiendo así también, desde la cogobernanza, pero la lealtad tiene que ser para con las políticas desplegadas por el conjunto del país y, por lo tanto, es imprescindible que esa lealtad se desarrolle con las políticas desplegadas por el Gobierno central a través de esos presupuestos históricos que se van a venir a aprobar. Porque claro, le decía, el 76% de nuestros ingresos van a venir de fuera. Tendremos que mejorar nuestra capacidad de gestión, tendremos que reforzar nuestro profesional para ello, pero también tendremos necesariamente que empezar a hablar de cómo resolvemos la caída de ingresos que ha tenido Aragón. Porque, claro, no podemos hacer que otra vez más sean los paganos de la crisis, los trabajadores y las trabajadoras que soportan el 83% de la carga fiscal de nuestro país. Pero tendremos que hablar de fiscalidad. Usted, en el último debate que tuvimos sobre fiscalidad, me dijo dos cosas que no eran ciertas. Hoy, además, las ha confirmado. Una, que Madrid no iba a subir los impuestos, y sí, al 0,12%, creo recordar, de los contribuyentes más ricos y al 0,17% de las empresas más ricas. Sí les va a subir los impuestos. Y me dijo la segunda cosa, que ustedes no iban a tocar la presión fiscal. Y sí la han tocado, le han bajado los impuestos al juego y a las grandes superficies. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, también en coherencia con esas políticas, lo que hace falta es avanzar en una reforma fiscal que nos permita más resiliencia, que nos permita más capacidad y que nos permita más justicia, sobre todo en el reparto de las cargas de esta crisis. Porque hay gente que ha hecho negocio con esta crisis y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Tienen que aportar más. Y si no, le doy más opciones. Podemos hablar de opciones para el ingreso, para los incrementos económicos de recursos públicos que no pasen ni por el incremento de la deuda, ni por el incremento del recorte, ni por el incremento de los impuestos. Me refiero a la implicación del ámbito de lo público en la actividad productiva. Voy acabando, presidente. Para ustedes, la colaboración público-privada solo se entiende en la dirección de dejar entrar al interés privado en el ámbito de los servicios públicos o facilitarles hasta límites extremos la actividad, poniendo alfombra roja a veces. Pero para Izquierda Unida, quizá la actividad, la colaboración público-privada tendríamos que entenderla alejándola de la prestación de servicios públicos y dando respuesta a derechos fundamentales por la vía de la producción de bienes y servicios que nos permitiese a nosotros entrar en la actividad productiva. Yo no entiendo por qué no transformamos, por ejemplo, como pasa en otros lugares, en acciones todas las inyecciones que hacemos a empresas multinacionales. En acciones. No lo entiendo. No entiendo por qué no impulsamos esos sectores estratégicos tal y como hemos acordado desde lo público. ¿Por qué no tuvimos mascarillas? Porque no teníamos capacidad de producirla. ¿Pero quién la tiene que tener? ¿Tenemos que dejar también los derechos fundamentales como una mascarilla hoy en manos de una empresa? ¿O podemos empezar a tirar nosotros de ese carro también y generar bienestar y economía? Esas preguntas. ¿Qué problema hay en garantizar el retorno inversor que hacemos por la vía de las ayudas incondicionadas? ¿Qué problema hay en que en ese acuerdo de la empresa farmacéutica que acordamos desarrollar, por qué no se está haciendo? ¿Qué problema hay de abrir las puertas a otro tipo de colaboración con el modelo social de la economía social en materia de colaboración público-social? Hagámoslo. Porque fíjese, no estaremos haciendo nada que no se esté haciendo normalmente. No estaremos haciendo nada que no lo contemple la Constitución. No estaremos haciendo nada que no exista ya, por ejemplo, con empresas como Aramón. Hagámoslo. Hagamos esto también, pero para producir bienestar. Por lo tanto, y acabo ya, señorías, este debate debería servirnos para reafirmar nuestra apuesta por los servicios públicos y los derechos sociales, entre los que incluimos cooperación, participación o políticas de memoria,
Comprometernos a impulsar otro modelo productivo más resiliente y cercano que garantice igualdad, trabajo digno y nos sirva también para producir bienestar y reindustrializar nuestro territorio de forma sostenible. Y garantizar también que se reparten justamente las cargas de esta crisis, que se incrementan los ingresos para paliar los efectos de la COVID y las brechas, y se hace además garantizando progresividad fiscal. La pregunta que le hace Izquierda Unida es si su Gobierno considera estas prioridades o si, por el contrario, vamos a seguir anteponiendo otras cuestiones mientras permitimos que las brechas, que las diferencias, la desigualdad y el desamparo se incrementen. Es el momento adecuado y este es el ámbito adecuado para debatir sobre ello y corregir cuanto sea preciso para que esto no suceda. Izquierda Unida la encontrará siempre en ese camino, desde luego, pero la decisión, señor Lambán, es suya. La decisión está en sus manos. Muchas gracias, señor Sanz.